¿Y si todo ese deseo de ser feliz no es libertad, sino una forma sofisticada de control? Hoy vamos a desmontar una de las ideas más peligrosas de nuestra época, la obsesión por ser feliz. En Felicidad, no gracias, Slavoj Žižek lanza una crítica provocadora y profundamente inquietante. La felicidad, tal como la entendemos hoy, no es un ideal inocente, sino una herramienta de manipulación y una ilusión que encubre verdades mucho más incómodas. Este no es un texto contra la felicidad en sí, sino contra la forma en que la sociedad contemporánea la ha convertido en una obligación y en un mecanismo de control. Slavoj Žižek es un filósofo, sociólogo y crítico cultural esloveno, considerado uno de los pensadores más influyentes del mundo contemporáneo. Alcanzó notoriedad internacional con su obra The Sublime Object of Ideology en 1989, donde combina el marxismo, el psicoanálisis de Freud y Lacan y la cultura popular. Su estilo es provocador, irónico y profundamente crítico con el capitalismo, la ideología y las estructuras invisibles que moldean nuestra forma de pensar y de desear. Vivimos en una época donde la felicidad no solo es deseada, sino exigida. Desde la publicidad hasta la psicología positiva, todo nos empuja a ser felices. Pero Žižek comienza con una paradoja inquietante. Cuanto más se promueve la felicidad como objetivo central de la vida, más aumentan la ansiedad y la depresión. Para entender esto, el autor nos lleva a un caso concreto, el escándalo de Cambridge Analytica, una empresa que utilizó datos personales para crear perfiles psicológicos y manipular decisiones políticas. Lo inquietante no es solo la manipulación, sino que muchas de estas tecnologías provienen de estudios sobre bienestar, empatía y felicidad. Aquí aparece una idea clave. La misma ciencia que dice buscar nuestro bienestar también desarrolla herramientas para influir en nuestro comportamiento. La felicidad se convierte entonces en algo que puede ser medido, optimizado y, sobre todo, dirigido. Žižek señala que no se trata solo de un mal uso de la ciencia. El problema es más profundo. La propia idea de estudiar científicamente la felicidad ya implica una lógica de control. Porque cuando defines qué es ser feliz, también defines cómo deben comportarse las personas. La trampa de la felicidad. El autor va aún más lejos. Cuestiona la propia naturaleza de la felicidad. Nos dice que la felicidad es inconsistente, ambigua, incluso hipócrita. No sabemos realmente qué queremos, pero creemos saberlo. Deseamos cosas que en el fondo no queremos de verdad. Y aquí aparece una idea poderosa. El peor escenario no es no conseguir lo que deseas, sino conseguirlo y descubrir que no te hace feliz. Según Žižek, muchas veces preferimos mantener el deseo como fantasía, porque eso nos permite seguir sintiéndonos felices sin enfrentar la realidad. El ejemplo de una falsa felicidad. Para ilustrarlo, describe la vida en países socialistas como Checoslovaquia en los años 70 y 80. Allí la gente podía sentirse relativamente feliz por 3 razones. Tenían cubiertas sus necesidades básicas, pero sin exceso. Siempre había una autoridad externa a la que culpar, y existía un otro lugar idealizado, Occidente, donde proyectar sus sueños. Pero esa estabilidad se rompió cuando apareció el deseo real de cambio, y ese deseo terminó generando más insatisfacción que felicidad. La felicidad como autoengaño. Žižek conecta esto con una idea fundamental del psicoanálisis. La felicidad depende de no enfrentarse completamente a la verdad del propio deseo. En otras palabras, ser feliz implica, en cierto modo, no querer saber demasiado. Por eso afirma algo radical. La felicidad y la verdad no van juntas. La verdad incomoda, desestabiliza, rompe la ilusión. La felicidad, en cambio, muchas veces se construye sobre una especie de autoengaño. ¿Queremos realmente ser felices? El giro final del artículo es aún más provocador. Žižek sugiere que no solo somos manipulados, sino que, en el fondo, queremos ser manipulados. Queremos que alguien nos diga qué nos hace felices. Queremos evitar la carga de decidir, de confrontar la incertidumbre, de asumir las consecuencias de nuestros deseos. Y aquí aparece la gran pregunta: ¿prefieres ser feliz o ser libre? Porque la libertad implica riesgo, incomodidad, conflicto, mientras que la felicidad, tal como se nos vende hoy, implica comodidad
y muchas veces sumisión. La gran aportación de Zizek no es negar la felicidad, sino obligarnos a replantearla. Nos invita a dejar de perseguir una versión prefabricada de lo que significa ser feliz y a enfrentarnos con honestidad a nuestros deseos, incluso cuando eso incomoda. Porque quizás la verdadera libertad no está en ser constantemente feliz, sino en atreverse a pensar, a cuestionar y a vivir sin ilusiones impuestas. Gracias por ver el video completo. Si te gustó este resumen, regálame un me gusta y no olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas más contenido relacionado a la felicidad. Nos vemos en el próximo video.